Buenas noches compañeros de la Universidad de Distancia de México. Les voy a presentar mi informe final, mi exposición del informe final. El tema que yo elegí fue México lugar 63 en libertad económica. Y bueno, para empezar a adentrarnos al tema, voy a comenzar explicando qué es la libertad tal cual, así el concepto solito. La Real Academia de la Lengua Española dice que la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Una segunda definición, estado o condición de quien no es esclavo. Si pasamos estos conceptos a lo que es la libertad económica, la conceptualización de la libertad económica, nos dice entonces que no es otra cosa que la posibilidad de prosperar individualmente por medio de la libre actividad comercial sin coaccionar de ninguna forma a otro individuo. Y la libertad es clara, es tal cual lo que en teoría debe ser el hombre libre. La libertad económica se va a basar en los tres derechos fundamentales de cada ser humano que debe de tener por el simple hecho de ser humano, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. Sobre estos tres derechos, la libertad económica va a fundamentarse en 5 pilares, que es el derecho de propiedad, el Estado de Derecho, libre comercio o mercado libre, gobierno con límites y una moneda sólida. La libertad económica sí hay formas de medirla, sí hay formas de hacer estadísticas. Y hay bastantes organizaciones, por ejemplo, la Eurostat o el mismo Banco Mundial, que nos proporcionan, nos llegan a proporcionar pues información económica de los países, la forma en cómo van trabajando sus políticas económicas para ir saliendo de la pobreza, generando riqueza. Pero bueno, en este caso yo ocupé los datos de Heritage Foundation. Es una organización no gubernamental que mide la libertad económica de 180 países. La organización publica el informe de los resultados de los estudios que hace a estos países, y estos estudios se basan básicamente en 10 indicadores, los que tengo aquí enlistados en la diapositiva, que son la libertad comercial, libertad de comercio internacional, libertad monetaria, libertad frente al gasto gubernamental, libertad fiscal, libertad de inversión, derechos de propiedad, libertad financiera, libertad frente a la corrupción, muy importante, y la libertad laboral. La The Heritage Foundation hace un ranking anual de estos 180 países, más algunos otros que bueno, los pone como referencia, que no tiene, porque no tiene, digamos, datos claros en donde puedan basarse para tener estos informes. Tiene 6 niveles para clasificar a los países, que va desde libre, mayormente libre, moderadamente libre, mayormente sin libertad, reprimido y sin ranking. Como les comentaba, pues son países que no tienen disponibilidad de los datos. Y para darnos una idea pues más concreta de lo que es la libertad económica y la forma en cómo está rankeada, y aquí puse unos ejemplos, un ejemplo de cada nivel para ver de qué va este tema, ¿no? Que es bastante interesante. Bueno, el lugar número 1, que es libre, es la característica, el nivel libre, es de Hong Kong, mayormente libre, que es el lugar 8 el Reino Unido, moderadamente libre, México, que está en el lugar 63, mayormente sin libertad, Argentina, en el lugar 144, y reprimido, en el lugar 180 tenemos a Corea del Norte, y lo que les comentaba, sin ranking, sin datos, pues tenemos a Siria, ¿no? Entre otros, pues está el país de Yemen, y bueno, es el que tengo, los que tengo ahorita así al momento en memoria. Si nos damos cuenta, pues aquí ya nos empieza a decir algo, si nos empieza a dar una explicación bastante interesante. Como todos sabemos, lo que hemos escuchado en noticias, en informes, este, no sé, en videos de YouTube, en publicaciones en periódicos,
la forma en cómo está creciendo Hong Kong ahorita con respecto a lo económico. Estoy hablando de lo económico nada más. Que de ahí viene pues otras situaciones, perdón, pues digamos políticas sociales, ¿no? Pero aquí ya nos empieza a decir algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en reprimido también se encuentra Venezuela, que está en el lugar 178, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, pues ya por ahí vamos, vamos entendiendo de qué va este tema. Eh, También debemos empezar a entender que entre más libertad económica, menor la pobreza. Se ha demostrado que a partir de las políticas de liberación de la economía, los índices de pobreza a nivel mundial pues han bajado drásticamente. Aquí de pobreza en global, porque pues bueno, sabemos que no podemos tomar los mismos datos o considerar la misma pobreza en México, por ejemplo, que en España, ¿no? O sea, porque por ejemplo en España tienen un rango más alto de ingresos mínimos y que ellos lo consideran pobreza, que si lo tomamos en cuenta o si lo comparamos con México, pues lo que gana la gente más pobre en España, pues lo termina ganando una clase media baja aquí en México. Entonces, en aspectos generales, en aspectos, pues sí, generales, nos dice, por ejemplo, aquí la gráfica, que pues al parecer no se alcanza a ver muy bien, entonces, bueno, pues no se preocupen, voy a dejar el link de mi blog en donde voy a publicar esta diapositiva para que puedan descargarla y puedan ver más a detalle los gráficos. Pero, por ejemplo, aquí nos dice que en 1981 había un 49% de la población mundial en pobreza, en todos los niveles de pobreza, pobreza extrema, bueno, lo que les explicaba hace un ratito. Y en el 2015, pues nos da el informe que llegó a disminuir hasta un 9%. Entonces es bastante interesante, bastante bueno seguir las ideas de la libertad económica para disminuir la pobreza. La información que tomé para esta gráfica, pues lo saqué de la página oficial del Banco Mundial. Está bastante interesante también la página. Si en algún tiempo tienen tiempo, mejor dicho, o les interesa este tema, deberían de entrar al Banco Mundial, a la página en español y información muy concreta. Bien, yo lo que traté de hacer aquí, o más bien lo que hice, fue escoger algunos países para ir adentrando ir hacia el contexto mexicano. Aquí en este caso pues ocupé a Polonia, no tiene nada que ver con México, pero sí tiene que ver la implementación que comenzaron a hacer con respecto a lo económico. Porque, por ejemplo, todos sabemos que Polonia fue el país más afectado de la Segunda Guerra Mundial en su término y todavía después de la Segunda Guerra Mundial, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron 44 años consecutivos de gobiernos comunistas. ¿Qué hizo Polonia? Después de adoptar políticas de liberación del mercado, de la economía, el país crece en un 4%, en una media ininterrumpida desde hace 25 años. Dices, bueno, el 4% pues es como poco, ¿no? Pero la virtud aquí es que, bueno, son 25 años consecutivos, ¿no? Entonces, a Polonia ya es una economía sólida. Por ahí hay comentaristas, hay analistas que la llaman la nueva Alemania, precisamente por el crecimiento, los niveles de crecimiento que ha tenido. También ocupé el ejemplo de Chile, digamos que como para traerlo aquí a la región y y también analizar así muy sencillamente, muy superficialmente. Chile, de ser el territorio más pobre que tuvo España, pasó a ser el país con mejor valoración en todos los índices de desarrollo humano aquí en la región Latinoamérica. Disminuyó del año 2000 al 2015 la población que se considera en pobreza. Es lo que les explicaba hace un rato, que no, por ejemplo, lo que se considera pobreza en Chile es gente que gana menos de $4 diarios. Entonces, bueno, si lo ponemos así como que, bueno, $4 diarios y pues en México serían pues, más o menos, no sé, 80 pesos, ¿no? Si nos damos cuenta, pues es básicamente un salario, un día de salario mínimo.
lo que allá en Chile se considera como pobreza. Aquí obviamente pues hay que convertir su divisa, el peso chileno, a dólares para darnos cuenta y cuáles son los niveles que ellos consideran como pobreza, pero bueno, eso digamos que es otro tema, ¿no? Y bueno, nos dice que dentro de estos 15 años bajó del 26 al 7,9% la pobreza. Es el país con mejor aprovechamiento académico de Latinoamérica y si algunos están un poquito enterados de cómo ha manejado Chile, cómo ha liberado Chile su educación, eh, pues es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante ahí el por qué están en los primeros números de aprovechamiento académico. Bueno, por otro lado, en los años 50 un chileno solamente ganaba de salario un tercio de lo que un venezolano ganaba. Es como les comentaba hace rato con respecto al ranking. Si nos damos cuenta, Chile está entre las 10 primeras posiciones dentro del ranking. Realmente no me acuerdo en qué número están, pero si comparamos entre los 10 primeros a los 10 últimos, y el cómo nosotros vemos a Chile, por ejemplo, pues igual, ¿no? Cómo los vemos en las noticias, de qué nos enteramos, qué está pasando allá en Chile y lo que nos estamos enterando de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ahí es como la importancia que empieza a tener aquí la libertad. Si nos damos cuenta, aquí estamos hablando de libertad individual, sin políticas, sin económicas, hasta lo que ya es una libertad a niveles políticos y que los están llevando a niveles sociales. Es por eso que a mí se me hace muy interesante y muy importante este tema. Por aquí puse una gráfica explicando sobre el Producto Interno Bruto de Chile en estos últimos años. No se ve, pero bueno, como les comentaba, pues está el link del blog donde podemos descargar, donde van a poder descargar la diapositiva, por si ahí les está llamando la atención el tema, ¿no? Y bueno, perdón, quería hacerles también digamos, un comentario, una opinión más bien. En lo que fue el informe final, hablé un poco sobre Argentina y las similitudes con México, sobre todo en los modelos políticos, pero bueno, les soy sincero, al estar haciendo esta presentación, caí en cuenta que la situación tan mala que está pasando Argentina en estos momentos se ha ocasionado porque han usado la política social para llevar a cabo las políticas económicas, cuando debería ser al revés. Es más político el asunto, es bastante interesante también el tema, pero bueno, no es tema para este momento, este, y pues obviamente no vamos a meternos en opiniones políticas, ¿no? Bien, llegando a este punto, según mi perspectiva, ya está claro qué significa la libertad económica, pero vamos a ver qué ha pasado en México y por qué es el lugar 63 tan poco atractivo. Pues para tratar de explicarlo, hablaré un poco sobre los antecedentes más recientes de la economía mexicana, que efectivamente estamos hablando de lo que se le llamó el milagro mexicano, el famoso desarrollo estabilizador. Bien, esto fue un periodo histórico de la economía mexicana que se llevó a cabo entre 1952 y 1970. Por ahí algunas personas eh, opinan que fue a partir de 1940 a 1970. 1940 por la internalización de la industria después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esa especificación pues no nos interesa de momento, ¿no? Se usó un modelo de incentivar la industria, pero con políticas proteccionistas. El consumo interno se mexicanizó, es decir, que todo lo que consumía el mexicano se hacía en México. Y se implementó aranceles altos a productos extranjeros para evidentemente pues, subir el precio de estos productos y consumirlo mexicano. A pesar
políticas de industrialización intervenidas alcanzó un crecimiento de Producto Interno Bruto hasta un 7,4%. Es bastante interesante este punto, porque podemos llegar a pensar qué hubiera pasado si ese punto 4% hubiera estado fundamentado y hubiera tenido la base de, vamos, de la libertad económica. Estaremos hablando de algo pues bastante importante. Estaremos hablando pues que México a lo mejor no estaremos en el lugar 63, pero bueno, esas son suposiciones, ¿no? Bien, ya teniendo, creo yo, un poquito más claro este asunto, voy a bajar el tema de la libertad económica, lo que pues a mi consideración son tres de las cosas principales en las que nos está afectando tanto a las pymes como a los trabajadores. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros queremos iniciar un negocio, pues tenemos que hacer una serie de trámites interminables. Bueno, yo aquí lo que hice fue enlistar algunos pocos, que es el permiso de uso de suelo, la declaración de la apertura del establecimiento mercantil, licencias de funcionamiento, que son miles, cientos, no, para no exagerar, y permisos para colocación de anuncios exteriores, que para mí es algo bastante ridículo, pero hay que cumplirlo, y obviamente el registro federal de contribuyentes. Bien, perdón, aquí sí quería hacer así como un comentario, porque yo hice dentro de la investigación de todos los trámites que se tienen que hacer para, pues sí, vamos, para la creación de un negocio cual sea, ¿no? Me di cuenta, por ejemplo, que para abrir una fonda económica, una fonda de comida corrida, llegan a existir hasta 16 regulaciones. Y además hay existen después de las 16 regulaciones existen 6 leyes que se deben de cumplir. Vamos, tendría que ser un tema o alargar muchísimo la exposición, pero si nos damos cuenta, vamos a 16 regulaciones más 6 leyes para poder abrir un negocio de comida corrida. Entonces estamos hablando como algo básico. Ya si no hablamos, por ejemplo, de niños, ¿no? Que desafortunadamente pues tienen que vender dulces en las plazas, en los parques, en las esquinas, en los semáforos. Por ahí hemos visto videos que se hacen virales, se hacen famosos, que llega pues personal de los municipios, de los ayuntamientos, a recogerles la mercancía, por el simple hecho de que no pagan el uso de suelo, no tienen el permiso para vender. Y bueno, pues ahí van los señores representantes de nosotros los mexicanos a robarles literal su mercancía. Y pues también hemos visto dentro de esos mismos negocios, en esos mismos videos, perdón, cómo terminan comiéndose los dulces estas personas dentro de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, bueno, si vemos como esa lógica, estos dos ejemplos, imagínense entonces cuando queremos hacer un negocio mucho más complejo, mucho más grande, hasta qué punto regulaciones hay, más las leyes que hay que cumplir. Algunas leyes, algunas regulaciones dices, bueno, pues por misma propia ética del que va a empezar el negocio, pues son claras que se tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, ese es un punto desde donde empezamos a no tener libertad para poder hacer los negocios que pretendemos, ¿no? También tenemos la dificultad para crear empleos. Este punto pues sí es como muy a debate, pero voy a ponerlo en estos términos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como bueno, no sé si les he llegado a comentar, no recuerdo ahorita, pero tengo un negocio.
este, de venta y reparación de equipo de cómputo. Yo, por ejemplo, si quisiera contratar a más personas, a más personal, tendría que pagarles el mínimo salario, el salario mínimo, pues, ¿no? Tal cual. No puedo contratar a gente que esté dispuesta a trabajar por menos de ese salario. Por ejemplo, no sé, se me ocurrió ahorita, y por gente que ha llegado a pedir trabajo en el mismo local. Gente de limpieza que está, pues dispuesta a trabajar por menos del salario mínimo, y mamás solteras sobre todo, que lo que ellas buscan es trabajos de medio tiempo en donde a lo mejor les implique 2 3 horas, este para, o sea, hacer más corto el ejemplo, pues de limpieza, ¿no? De llegar en las mañanas, limpiar el local, acomodar todo, todo en orden, y pues darles su dinero, su pago, para que ellas tengan el tiempo toda la tarde, pues, para atender a sus hijos, ¿no? Aquí, si nosotros vemos que el mercado va siempre a vender dependiendo la demanda que tiene, ¿no? Entonces, si ponemos estos dos ejemplos de gente que busca trabajo, son trabajos que a lo mejor están por debajo, están valorados por debajo de un salario mínimo. Porque, por ejemplo, la limpieza, pues es un trabajo que cualquier persona puede hacer porque no tiene, no nos requiere conocimientos técnicos ni conocimientos, especiales, ¿no? Vamos, es un trabajo, pues básico, ¿no? Que cualquiera lo puede hacer, entonces el valor de ese trabajo pues es menos. Entonces nosotros que queramos contratar a alguien, aunque queramos no podemos hacerlo. Es decir, el salario mínimo incentiva el desempleo. Así, tal cual, a mi forma de ver, ¿no? Como les comentaba, pues a lo mejor sí es un poco debatible este punto, pero bueno, es una presentación de una investigación, y pues aquí no hay debates. La tercera son los impuestos. Yo creo que aquí es en donde todos nos vemos más identificados. En México, la empresa tiene una carga fiscal del 52% de la utilidad, sobre la utilidad, contando los gastos que hacen las empresas para aportaciones al seguro social de cada trabajador. El trabajador se le asigna un salario mínimo decretado por la CONASAMI, que es una dependencia de gobierno. Pero bueno, ¿qué pasa cuando lo que se les descuenta al trabajador, bueno, mejor dicho, cuánto se le descuenta al trabajador que gana el salario mínimo, que son 2.752 pesos? Pues bueno, se les descuenta esto, ¿no? El 4% para la salud, el empleador paga el 8,5%, restante para llegar a un 12,5% del salario real. Le descuentan también el 4% para pensiones, el empleador paga el 12% para llegar a un 16%, y con bueno, gente que gana arriba de 4 salarios mínimos tiene que aportar 1% para fondo de solidaridad pensional. Aquí yo pongo una pequeña tabla, hice aquí unos números, unas cuentas. Bueno, pues, me estoy alargando mucho con la presentación, así que les voy a decir así muy rápido. Si el empleado recibiera las aportaciones que él más las de su patrón, no recibiría los 2.752 pesos, sino 3.543 pesotes. Esto es que, en otras palabras, el empleado trabaja pagando el 28,5% de su salario real, casi un 30%. Esto significa que el trabajador no recibe 9.431 pesos anuales. Significa pues que el empleado trabaja 3,5 meses para el Estado. Y vamos, al final pues es dinero que no le queda en el bolsillo al trabajador. Bueno, aquí un comentario rápido. Aquí no se trata de que si es mucho o poco, los 9.400 pesos que comentaba aquí, sino que finalmente es dinero que no tiene el trabajador. Aquí podemos asumir que son para pagar servicios, salud, educación, pero ¿qué pasa cuando estos servicios son de mala calidad y que pues muchas veces no ocupamos, ¿no? Porque estamos de acuerdo que yo, por lo menos la mayoría de gente que conozco que cotiza en el IMSS, pues termina pagando consultas médicas en otros lugares particulares,
Y, por ejemplo, en vivienda, pues la oportunidad que les dan de vivienda pues es lejísimo, ¿no? En municipios retiradísimos del trabajo. Y bueno, tampoco la idea aquí es si es poco o mucho, sino que pues probablemente pues ese excedente que pueda llegar a tener el trabajador, esos 9,500 pesos, que sí son al año, pero bueno, pues podrían ser bien invertidos en algún pues micronegocio, ¿no? Aunque bueno, pues pensándolo también de otra forma, si pensamos en el ahorro, pues también el ahorro lleva un impuesto, que es la inflación. Y bueno, a esto lo vinculo también con esta otra diapositiva, ¿no? Los impuestos cuando inviertes, cuando vendes y cuando compras. Las empresas pagan impuestos cuando invierten en materia prima, pagan impuestos cuando sacan utilidad, perdón, y paga servicios estatales sin tomar en cuenta los cientos de regulaciones que pues ya más o menos hablamos hace un rato. El empleado paga impuestos antes de cobrar, paga impuestos al consumir y paga impuestos a pagar servicios estatales que muchas veces nos ocupan, es lo que les comentaba hace rato. Pues siempre nos han hecho la idea, nos han hecho la idea, mejor dicho, que los impuestos son justos para poder ayudar a los que más necesitamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo hice en la encuesta unas preguntas, pues, y quería llegar a este punto precisamente, sobre si en realidad los impuestos son buenos. Como ven en las dos gráficas, me voy a fijar más en la segunda gráfica donde les pregunté yo directamente si los impuestos fueran opcionales los pagarían. El 70% de las personas dijeron que no los pagarían. Entonces, pues, ¿por qué? Por muchas razones, entre ellas porque lo veían como injusto. Porque, pues, además, ¿a dónde van esos impuestos, no? Porque, pues, podemos decir, bueno, pues va para la educación, para el salario, perdón, para salud, para vivienda, ¿no? Para pensiones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todos esos apoyos a mamás solteras, a sectores que no producen, esos fondos muertos, ¿no? Cuando el gobierno nos dice que nos va a ayudar a los emprendedores, todo ese dinero que ni se crean empresas nuevas y nada más, pues se queda en el limbo ese dinero, ¿no? O los ayudos al campo, que ni son ayudas ni son para el campo, ¿no? O sea, también es mucho dinero que se pierde ahí. Pero bueno, creo que en este punto pues la mayoría estamos de acuerdo en que los impuestos pues son malos, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, las conclusiones las puse en forma de lista para leérselas mucho más rápido, ¿no? La libertad económica es la posibilidad de prosperar individualmente por medio de la libre actividad comercial sin coaccionar de ninguna forma a otro individuo. La riqueza no se distribuye, se crea. La libertad económica entre mayor sea es menor los índices de pobreza. Las políticas populistas y keynesianas, bueno, es un término que yo me llevaría quizás otra media hora para explicar, pero bueno, tampoco soy un experto en temas económicos, pero bueno, de la redistribución de la riqueza han fallado a través de la historia. A pesar del lugar 63 de México en este año 2018, en libertad económica las empresas aún pueden tener beneficios y los impuestos son una carga y quien más lo resiente pues es el trabajador, la persona que va a pie. Y bueno, con esto concluyo, sí me excedí un poquito mucho del tiempo, pero bueno, como ven pues es un tema interesante y pues los invito a que busquen un poco más de información sobre esto y nos vamos a dar cuenta que pues todos somos más libertarios de lo que nosotros creemos. Y pues para concluir, voy a decirles una frase de un economista que me gusta mucho, es un economista argentino, libertario él, que se llama Javier Milei, y la frase más bien siempre dice, el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Nada más. Y bueno, con esto pues me despido y muchas gracias por su atención.